con estos compañeros y con otros compañeros y compañeras con los que hemos ido coincidiendo durante este tiempo, planteamos la necesidad urgente de crear un medio de comunicación, una revista electrónica, que luego, mientras vaya desarrollándose, tendrá necesariamente que incorporar otras formas comunicativas, tanto como impresos, escuelas de formación, etcétera, etcétera. Pero en este momento habíamos pensado que debido a la urgencia de marcar posición en la discusión de la izquierda ecuatoriana tan polarizada entre correístas y morenistas, teníamos algunos elementos de la discusión para poder alumbrar esa tensión que existe, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos ocurrió llamar crisis de la revista? Bueno, por lo general la gente durante estos 10 años, principalmente haciendo un ejercicio reflexivo con los más jóvenes, con los que nos hemos encontrado, quizás las personas que estamos ligeramente sobre los 30 años un poco, nos enfrentamos a la política cuando éramos adolescentes o cuando empezábamos los primeros años de la universidad de una manera más violenta, más agresiva. Nos vivimos los embates del neoliberalismo, nos movilizábamos en las calles, entendíamos la política como una parte del conflicto. Muchos de nosotros y de nosotras recordábamos, yo recuerdo una cuestión súper curiosa cuando estábamos seleccionando las imágenes para hacer el video de expectativa de crisis. Yo había olvidado que en mi casa, por ejemplo, durante buena parte de los 90, en algunos años de los 90, el menú de la casa era arroz con huevo, y es que nos golpeaba duro el contexto en el que estábamos, y eso significaba que teníamos que salir a las calles a luchar, significaba que teníamos que adquirir nuevas formas, no nuevas formas, sino formas más directas de expresión de la política, no el enfrentamiento. Entonces aprendimos de la política en medio de la confrontación y en medio de la contradicción. Eso, digamos, que nos brindó un margen de interpretación de la realidad distinta a la de muchos jóvenes con los que nos hemos ido encontrando este tiempo. Y en función de esa crisis, que significa ante todo para nosotros y nosotras oportunidad, porque de las crisis salen oportunidades, es como cuando un organismo se enfrenta, y no quiero sonar fisiócrata, en ese sentido, se enfrenta a una amenaza externa, ¿no? Digamos que diferentes elementos de este organismo van a reaccionar frente a esa amenaza, y esa reacción dependerá la pervivencia o no de ese organismo. Entonces estamos ante una oportunidad de poder construir algo que todavía no existe. Ese es el sentido específico de la revista, porque no nos planteamos simplemente ser un medio de comunicación que haga análisis político o que pueda aportar con diferentes textos o productos audiovisuales o fotoreportajes para alimentar el debate, sino que también esperamos entrar al interior de la discusión, pero además organizar. O sea, crisis no se trata únicamente de una página web de análisis político, sino también de una apuesta por pensar la izquierda desde una perspectiva nueva en el Ecuador. O sea, estamos acudiendo a una crisis, redundando, ¿no?, de la izquierda ecuatoriana, que se encuentra súper polarizada en este momento. Luego de 10 años de la Revolución Ciudadana, habíamos elaborado una tesis en la que esta crisis se expresaba en una pérdida del norte de lo que nosotros hemos denominado izquierda estatista, e inclusive esa izquierda antiestatista, ¿no? Con izquierda estatista nos referíamos a ese marxismo ortodoxo, a ciertas nociones del populismo que seguían considerando de una manera aparentemente abstracta la cuestión del Estado, y con el populismo me refiero no a esa concepción súper burda que le da a los medios de comunicación, sino a las ideas de Laclau, de Chantal Mouffe, y de este populismo europeo que está teorizándose en España, por ejemplo. Pero por otro lado, también está esta izquierda que decía que había que rechazar al Estado de buenas a primeras, o sea, los herederos del anarquismo, ciertas corrientes autonomistas, y también el consejismo, por ejemplo, como una variante de ese marxismo, digamos, entre comillas, no ortodoxo, pero demasiado incendiario. Muchos de nosotros y nosotras veníamos de esas corrientes, ¿no? Muchos de nosotros y de nosotras nos identificábamos tempranamente cuando éramos más jóvenes en esas corrientes, porque no alcanzábamos a identificarnos en ese momento con los referentes hegemónicos que existían en la izquierda ecuatoriana. Entonces, por un lado teníamos el PCML, el MPD cuando éramos jóvenes, ¿no? Algunos queríamos integrar la JL, pero luego de unos cuantos meses dijimos que ya no, porque la cosa era súper contradictoria.
Pero sin embargo nos encontrábamos con esa gente en la calle luchando, o sea, porque había hambre al fin y al cabo. Ahora quizá a muchos les pueda parecer curioso que la leche suba y la gente se moviliza a quemar los autobuses, pero lo hacíamos, y más aún los que estábamos en colegios fiscales teníamos unos niveles de combatividad súper significativos que marcaban la agenda política a veces también. Y si bien nos comenzamos a identificar tempranamente con estas concepciones, no alcanzábamos a tener tampoco respuestas para las tareas que teníamos en mente, nuestras tareas de organizar, de politizar, de meternos al interior de las organizaciones, porque al fin y al cabo nuestra forma de ser política era súper ideológica, siempre partíamos casi desde el deber ser, desde lo que debería ser, desde la ideología perfecta. Sin embargo, cuando nos encontrábamos en medio de la realidad, siempre terminábamos casi por irnos de oreja, ¿no? Porque resulta que los trabajadores no cantaban la internacional del 1 de mayo, sino que bailaban reggaetón, tomaban cerveza y comían gornado, y nosotros teníamos que incluirnos dentro de esas lógicas, porque al fin y al cabo era como el pueblo se comenzaba a manifestar y como la sensibilidad del pueblo también adquiría otros significados. Y así fue como nos fuimos encontrando en este proyecto de la revista, y hemos tratado de responder a esta crisis de la izquierda, digamos, estatista y antiestatista desde una perspectiva concreta. Encontramos muchas de las ideas superadoras de estas dos, digamos, corrientes a las que hemos categorizado de esta forma en dos procesos revolucionarios que se están desarrollando ahora mismo, ¿no? Por un lado habíamos visto la revolución del Kurdistán, que significaba un avance impresionante en cuanto a la implementación de formas revolucionarias dentro de la sociedad, con una crítica fuerte al Estado, atravesado por la liberación de las mujeres como paradigma principal, desde una perspectiva ecológica, etc. Y por otro lado, aunque quizá a muchos les pueda parecer un poco contradictorio, es el movimiento comunal en la revolución bolivariana, que yo creo que hasta que uno no se encuentra allá no lo puede entender, que tiene básicamente las mismas dimensiones que la revolución en el Kurdistán. Es una cuestión comparativa que lo habíamos comenzado a desarrollar hace poco, bueno, hace 3 semanas quizás estuvimos ahí, sacamos unos pocos artículos respecto a la experiencia que tuvimos allá en Venezuela, y nos pusimos a pensar, dijimos, efectivamente, al parecer la tendencia va por ahí, hay que tratar de superar la dicotomía táctica entre las corrientes clásicas del socialismo y comenzar a pensar en una aplicación objetiva en función de las necesidades del movimiento revolucionario en nuestro país. Y esa es básicamente la tarea en la que nosotros nos encontramos ahora. Entendemos que es una tarea con muchas limitaciones. Se trata de una página web, el porcentaje de personas que acceden al internet en el Ecuador es súper bajo, me parece que es menos del 10%. Por lo general la clase media, por lo general gente que nos va a leer es gente que bien nos puede identificar, y ya pasó en algún momento con el primer análisis de coyuntura que hicimos, y nos identificó con correístas. Luego sacamos un pequeño análisis sobre la marcha del 10 de abril y nos llamaron agentes de la CIA y morenistas por poco. Entonces también la idea es comenzar a traspasar esta dicotomía entre lo uno y lo otro, porque como decimos con algunos compañeros, no somos monedita de oro, ¿no? Nosotros los que estamos aquí es para tratar de disputar, ideologizar, organizar y radicalizar al pueblo. Ese pueblo pueden ser las bases del proyecto de la Revolución Ciudadana, como pueden ser las bases del movimiento sindical, como pueden ser las bases del movimiento indígena, estudiantil o poblacional. Y esa es la tarea en la que nos hemos llevado. Y sabemos que es una tarea compleja, es una tarea que no va a hacer de la noche a la mañana, que habrán muchos profesores, a veces habrán recodos, etc. Pero la perspectiva de la revista es ante todo una perspectiva política. A nosotros no nos interesa escribir por escribir, no somos, si bien algunos digamos que tenemos la suerte de poder estudiar en la universidad y tener algún título de posgrado, eso es lo de menos, porque ante todo somos parte del pueblo y somos militantes. Eso significa que tenemos otra perspectiva del quehacer político. No es que escribimos sobre las cosas que los otros no sienten, sino que las sentimos propiamente, porque desde vivir en un barrio popular y levantarse todos los días y toparse con la pobreza y la violencia que eso significa, creo que a uno también le va dando una perspectiva revolucionaria del quehacer político. Y esa es la tarea, o sea, como venía diciendo la revista, esperamos poder pues sobrepasar la cuestión del público virtual. Entendemos que es una tarea súper complicada por el momento, pero es
es una tarea que hay que darla, ¿no? La coyuntura actual, en lo complicado, en las aguas complicadas que significa, requiere que tratemos de aportar desde la humildad, desde la sencillez, de la militancia, con pequeñas luces que puedan ayudar a aclarar el camino que se debe tomar, ¿no? No partimos, como había dicho, desde el deber ser, ya hace algunos años evidentemente lo hacíamos, sino que estamos imbuidos en medio del pueblo, en medio de esa sensibilidad de lo popular que llama a gritos, ¿no? Pensar un nuevo paradigma, pensar una nueva organización, nuevas organizaciones, nuevas formas de hacer política, y que es básicamente el objetivo de la revista. La revista se plantea eso, ¿no? La creación de una nueva izquierda, de una izquierda revolucionaria, de una izquierda comprometida con la liberación de las mujeres como eje transversal de la política, con una crítica al Estado, una crítica revolucionaria al Estado, una crítica real, que tome en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la contienda, una izquierda también que sea ecologista, pero que no sea ecologista desde esa perspectiva liberal de la clase media, ¿no? Sino que sea ecologista recogiendo, por ejemplo, como uno de los elementos la tradición de nuestros pueblos y nacionalidades que siempre han tenido una relación con la naturaleza distinta a la de la modernidad capitalista. También es una izquierda que tiene que plantear la autodefensa, porque durante estos 10 años, y no quiero entrar en discusión con eso, ¿no? Porque luego nos pueden tachar de lo uno del otro, pero la verdad es que no, la verdad es que tenemos una posición en la que no nos casamos, como había dicho, pero durante estos 10 años nos hemos olvidado de que la política implica conflicto, implica contradicción, nos hemos olvidado de movilizarnos también, de volver a la calle, de volver a pelear. Y por eso la izquierda tiene que volver a pensar en la autodefensa, ¿no? Si a ustedes no les gusta la palabra, no sé, esto puede ser chocante para muchos, la cuestión de la violencia, pero pensemos en la autodefensa, ¿no? Como un ejercicio legítimo de reacción frente a los embates del enemigo. Creemos que estos elementos son, entre otros, por supuesto, pueden brindar las luces para pensar una nueva izquierda en el contexto actual, pero no es solo una izquierda para nuestro país, sino una izquierda que tiene que desarrollar los elementos de la revolución a nivel continental desde esta perspectiva, ¿no? Porque es una pelea en la que no nos encontramos solos ni solas. Y bueno, espero no haber ocupado los 15 minutos, porque creo que todavía hay mucho que decir y que hablar. Entonces, muchas gracias, por favor, visiten la página web, pueden criticar todo lo que ustedes consideren, pueden, tenemos un correo, ¿no? Que es editor@revistacrisis.com, visitar la revista, revistacrisis.com igual, y estamos prestos, ¿no? Igual algunos compañeros nos hablaban si es que estábamos buscando colaboradores, sí, en un futuro efectivamente estaremos pensando en colaboradores esporádicos de la revista. Sin embargo, ahora tenemos una planta de compañeros y de compañeras con las que estamos solventando los diferentes temas y temáticas que hemos topado en la revista hasta ahora, ¿no? Desde esa perspectiva. Bueno, pues muchas gracias. Y ellos se presentaron como, de la siguiente forma: dijeron, nace de la militancia, proviene de diferentes tradiciones revolucionarias como el antiimperialismo, el anticapitalismo, el poder popular, el feminismo popular, la ecología social y la comunicación popular. Entonces, cuando yo leí todo aquello me emocioné y escribí algunas páginas. Entonces, podríamos haber hecho un comentario un poco más breve, así que me disculpo de antemano, pero no todos los días uno recibe un correo para hablar en la presentación de una revista que de pronto hace todo eso. Entonces, yo estaba muy emocionada y le dijo, voy a hacer algo breve y pum, ¿no? Bien. Entonces, disculpada de antemano, yo voy a intentar leer de la forma más dinámica posible, porque siempre es medio pesado leer, pero mi intención aquí es bastante modesta, es un poco comentar el enfoque de la revista, que es lo que me pareció más interesante, y cómo está sentando algunas pautas que necesitan ser revisadas actualmente y que fueron las que me interesaron precisar. Entonces, bueno, lo primero que surge es la pregunta de ¿por qué crisis? Sus autores hacen dos afirmaciones contundentes. Primero, que esta palabra caracteriza el estado crítico de la izquierda ecuatoriana, y luego que es un fenómeno de carácter mundial que golpea a todas las fuerzas progresistas y que en concreto se refiere a fuerzas progresistas que no logran ofrecer salidas concretas a las demandas históricas de los sectores populares. Yo creo, sin embargo, que detrás de esta palabra crisis hay mucho más y que la revista, aunque no lo explicita, sí está aludiendo a ello.
Desde la visión de la ciencia, hay autores como Kuhn que hablan de la crisis de las teorías como un mundo de posibilidades, la crisis como evidencia de la incapacidad de ciertos paradigmas que han sostenido la producción de verdades. O sea, la crisis como el resultado de la aparición de interrogantes nuevas que no pueden ser ya respondidas desde las concepciones tradicionales. Y la crisis, según este autor, da paso a una revolución. Porque precisamente no es el concepto de crisis que se usa por lo que podemos llamar la derecha, ¿no? Un concepto un poco maniqueo, pero que está planteando ciertos posicionamientos políticos y ciertos posicionamientos ante los grandes problemas sociales. El concepto de crisis de la derecha, que se ha usado durante años, que repiten los medios de comunicación, el sentido común y se encuentra en todos lados, lo que habla de la crisis, no habla de una crisis de lo social y lo humano. Para la derecha, la crisis no evidencia circunstancias de desigualdad, expropiación o inhumanidad, porque si así fuera, en la mayoría de nuestros países estaríamos siempre en crisis. La crisis sería una especie de estado permanente. De hecho, al principio yo pensé, van a presentar una revista llamada Crisis, o invitemos una cubana, ¿verdad? Porque ¿quién mejor para hablar de crisis? Y bueno, tiene mucho que ver con esto. La palabra crisis para la derecha quiere decir en concreto crisis de una forma específica de racionalidad, que es la racionalidad capitalista. Y esta puede impactar tanto en aspectos económicos como en modelos políticos y en formas de representarnos en lo social. A eso se refieren muchos personajes cuando hablan de un país en crisis. Y yo no estoy diciendo que la crisis no exista, estoy diciendo cómo se produce. Y es por eso que para recuperar la racionalidad propia del capital se suele adoptar la vía de la política de ajuste. Hay que volver a la normalidad, o sea, recuperar el orden de sentido de un modo de producir la sociedad cuyo centro es la expansión acelerada del capital. Entran los recortes, los paquetazos, se retiran las becas, disminuyen las políticas públicas, disminuye la función pública y finalmente se reduce el Estado. Y de esa manera el mercado va a retomar su rol regulador de la sociedad y se termina la crisis porque finalmente hemos vuelto a recomponer la racionalidad capitalista, que es la que estaba en crisis en un primer momento. No es por gusto que Marx y algunos autores del marxismo crítico, todos esos demonios, van a pensar el concepto de crisis, precisamente por su articulación a los discursos legitimadores de la racionalidad capitalista. Cuando hablamos de crisis, no desde el punto de vista fenoménico, sino esencial, nos encontramos un concepto más complejo. La crisis, para estos autores, no es síntoma de inestabilidad. La propia inestabilidad es el síntoma de algo que está pasando y que explica por qué luego de tantos años seguimos usando la palabra crisis para explicar fenómenos actuales. La crisis es, en esencia, una expresión lógica del sistema capitalista y de su irracionalidad, de la imposibilidad de ese sistema para mantener la expansión indiscriminada del capital por encima de lo humano. La crisis es el resultado de una sociedad donde los seres humanos producen y reproducimos constantemente ciertas condiciones estructurales de dominación. De manera que la crisis es resultado de procesos históricos y sociales y es constitutiva de estos procesos. Por tanto, si pensamos así en crisis sucesivas y permanentes como una evidencia de la lógica estructural del tipo de sociedad en que vivimos, entonces es posible afirmar que la crisis constituye a la izquierda y viceversa. De la misma forma que construye y condiciona a los diferentes grupos sociales porque participa en la conformación de imaginarios y en la reproducción de formas de representación y dependencia. La crisis es el resultado de antagonismos que son estructurales al sistema y refleja todas esas formas de constitución y reconstitución del sistema que está buscando desesperadamente escaños de legitimidad. Y por tanto, para la crisis ha habido tanto desarrollo de agentes de subversión como aparición de nuevas formas de dominación. Podemos ver las respuestas que han existido para las crisis en el siglo XX, que fueron tan diversas como el fascismo, mayo del 68 y el estado de bienestar. Pero en cualquiera de los casos, el fenómeno expresa una realidad cuyo grado de racionalidad se presenta insostenible porque las formas de representación, los órdenes de sentido que están articulados a la realidad, a esta realidad, lo que explican es que el ser humano es un medio y no un fin en sí mismo, y esta es la verdadera crisis y es en verdad insostenible. Bueno, a mí no me invitaron para hablar de la crisis, sino para comentar la revista. Y esta es la misión que me dio la militancia, y como yo soy cubana, cuando la militancia me dice que hay que hacer esto, yo cumplo, ¿no? Luego voy a hablar un poco de la revista. La reflexión que he querido presentar brevemente sobre la palabra crisis creo que comulga con la perspectiva de la revista y manifiesta algunas de sus directrices principales. Porque la revista Crisis, que es un portal de opinión, no de las opiniones que siguen aspirando a una falsa neutralidad, sino en concreto de personas que se interrogan y tratan de echar luz sobre los fenómenos que aquejan al mundo contemporáneo.
presenta principalmente tres espacios: un editorial, uno para coyuntura, temas de coyuntura, y uno que se denomina debate, donde se tratan temas de amplio espectro que buscan evidenciar disputas de sentidos. Entre los editoriales se comenta, por ejemplo, la nueva estrategia económica, y este texto particular busca dar evidencia sobre la existencia de un doble discurso articulado a una nueva vía económica que es, en resumen, una vuelta a la agenda neoliberal. En este apartado se comenta también el contexto de los meses recientes, donde las amenazas de ataque, secuestro y muerte han dejado de ser referencia de otros países y han llegado a Ecuador. Se examina la articulación entre estos hechos y otros que marcan una agenda política de acercamiento a Estados Unidos y los peligros que ella acarrea. En breve, este editorial trata sobre la estrategia de terror. Crisis y terror han sido dos de las estrategias más usadas en las últimas décadas y siempre han funcionado como la plataforma por excelencia para el acallamiento frente a la violación de derechos civiles y derechos humanos. El terror no es mentira, pero no es casual. También es resultado de condiciones estructurales, lo que nos demuestra que la revista se ha planteado temas cruciales que hoy, más que nunca, necesitan ser pensados. En el apartado coyuntura se pueden leer hasta el día de hoy unos 11 artículos. Uno de ellos se titula Nuestras palabras, nuestra revolución. A mí me llama la atención cuando se usa la palabra revolución, porque uno se queda un poco así como preguntar un momento de qué están hablando. Aquí los autores han decidido inmiscuirse en un tema crucial y que ha sido muy mal usado con frecuencia, que es de la importancia del lenguaje. La importancia del lenguaje en la conformación de lo social. El texto aborda los peligros asociados a la construcción de matrices de opinión, la mercantilización de la información, los entramados que sustentan la dominación inconsciente de los individuos a través de los medios de comunicación, entre otros. Un aporte fundamental del texto es pensar el lenguaje como vehículo no solo para interpretar el mundo, sino para transformarlo. Aunque me gustó mucho, debo reconocer que el texto cae en la tentación de culpar a los medios de estos problemas, lo cual, viendo a los medios que tenemos, es perfectamente comprensible. Existe hace mucho tiempo cierta visión que opta por dotar a los medios de información de la capacidad para producir sentido, crear expectativas y mover emociones. Debe tocar temas que van mucho más allá de lo local, desde el sionismo hasta el proceso independentista catalán, el nexo entre las identidades y las narrativas colectivas, los feminismos populares, las tendencias de la política en la región de América Latina, el cálculo del salario mínimo, que por cierto, debí empezar por ahí porque le da muy buena promoción a la revista, decir que habla del salario, ¿no? Estas cosas en lenguaje y eso, ustedes dicen, la revista tiene un artículo sobre el salario y todo el mundo va a comprar esa revista. Es un tema que impacta de primero. Estos textos son textos cortos, a tono con la dinámica de la lectura de hoy de las redes sociales y por tanto buscan ser entendidos, buscan un acercamiento con el lector y la posibilidad de defender una opinión, el derecho a ser escuchados y el derecho a preguntarse y pensar. Dicho todo esto, ustedes se habrán dado cuenta de que esta revista es un atrevimiento, una evidencia más de que cada vez es más difícil quedarnos callados y de que hay un límite para lo que podemos soportar. Y por eso la revista busca la acción en un mundo que se ha cansado de la inmovilidad. El valor de esta publicación digital es la valentía de transparentar una postura política, decirlo desde el inicio e intentar ser coherente con ella. Hay muchos otros valores como la diversidad de los temas, el tipo de texto que facilita la transmisión y el intercambio, la actualidad de las cuestiones planteadas, entre otros. Pero especialmente yo quiero felicitar el primero de estos, ese esfuerzo transparente, absolutamente necesario, de un grupo de jóvenes que se han propuesto la temible empresa de pensar la realidad para transformarla. Es un esfuerzo que debiera llenarnos de esperanza porque finalmente ver jóvenes que están pensando, interrogándose, siendo inconformes, exigiendo derechos y conquistas y peor, tomando acciones, es la cosa más rara. Los inconformes son los nuevos freaks, como decía un amigo mío. No hay que olvidar que una de las estrategias más temibles de la posmodernidad y el neoliberalismo ha sido convencernos a todos de que no hay salida, no hay vías para la emancipación total y solo podemos aspirar a pequeñas emancipaciones mediante legislaciones o políticas públicas con impacto en grupos específicos. Nos vemos tan dispersos y diferentes que no somos capaces de elaborar un proyecto de lucha común, aunque todas las formas del capitalismo, todas las formas de violencia en el capitalismo están estructuralmente articuladas. La sensación de que no hay salida, no hay sujeto, no hay un proyecto común de emancipación nos alcanza a todos. La imaginación política parece castrada, pues no es posible pensar más allá del capitalismo, como han afirmado algunos autores. Podemos imaginarlo casi todo menos eso, en un mundo sin capitalismo. Y esto no es solo una idea, esto es una forma de experimentar la vida hoy en el mundo inacible y vertiginoso de la modernidad de Berman, donde el hedonismo es el último refugio.
porque nadie tiene tiempo, nadie tiene las herramientas o no están dadas las condiciones para hacer algo. Esta forma, menos que cierta, de escepticismo y apatía ha implementado una lógica de desesperanza en lo más profundo de la imaginación política. Sin embargo, aquí frente a nosotros hay una publicación que no delimita su lucha, que no restringe su interés y por tanto que quiere protestar frente a toda forma de expropiación y violencia. En mi opinión, ese es el aporte fundamental. Y podemos pensar en lo mucho que les falta, pero hoy es un día para pensar en el valor de semejante propuesta. Muchas gracias. Ha sido muy interesante revisarla, sobre todo por la heterogeneidad que describió ya bastante bien Macy's de los temas que se tratan, y me parece que eso es de una enorme riqueza, es decir, esta posibilidad de ir construyendo reflexiones en distintos planos y sobre distintas perspectivas. Me parece que eso está muy bien y felicito la iniciativa, creo que es sumamente necesario. Y voy a decir por qué me parece que es sumamente necesario abrir espacios como estos, porque quisiera empezar recordando, quizá ya no muchos ni muchas recuerden, una cosa que hicieron los 4 Pelagatos hace ya algún tiempo, una cosa que se llamaba la Machine Machine. No sé si algunos lo recuerdan, era una aplicación, una plataforma en el portal de los Pelagatos, en donde entrabas, tenían una base de datos de las palabras de Correa, tecleabas lo que querías y le hacías decir a Correa lo que querías. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Y eso se volvió masivo, no sé qué. Más allá que me parece que ha sido muy interesante el enfrentamiento de Correa con los medios, porque el argumento de los Pelagatos toda la vida fue hay una sola voz, además lo de la Machine Machine se justificaba con eso, ¿no? Hay una sola voz, entonces tiene que hablar la única voz que existe. Pero era una metáfora maravillosa, porque era esa apariencia de la única voz que había, en realidad podía ser utilizada por quien quiera para hacerle decir lo que quiera. Es decir, ahí estaba la paradoja del enfrentamiento entre Correa y los medios. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque me parece que ese es un signo de que yo creo que mucho más tempranamente que las izquierdas, las derechas entendieron que un campo de la disputa política durante estos últimos años a nivel regional estaba en la disputa mediática. Y además entendieron que los medios alternativos son un campo muy importante de esa disputa. Los portales web, las revistas web que podría decirse están hacia la izquierda primero, han sido muy pocas, y en segundo lugar surgieron bastante después de los portales de derecha. Claro, yo sé, me van a decir ahí, hay un problema de financiamiento, por supuesto. O sea, la Machine Machine debe haber costado un montón de plata y habrá que ver de dónde sacaron la plata los Pelagatos. Y mantener Plan B, y mantener Focus, y mantener todos esos portales, pues seguro les cuesta un montón de plata. Y Dios averigüe y perdone de dónde están sacando la plata. Pero yo diría que haya habido una especie de, en esto, y por eso me parece que la iniciativa de Crisis es muy interesante en este momento, pero una especie de dialéctica de esa disputa, ¿no? O sea, pensando ya no solo en el caso del Ecuador, en el caso de los gobiernos progresistas, o neoliberales, o populistas, como queramos llamarle, ellos sí, digamos, más que las izquierdas tradicionales, ellos sí entendieron de inicio que la disputa fundamental era en el campo mediático. Entendieron que, en un lenguaje más marxista, que es el que a mí me gusta, entendieron que la disputa ideológica y la posibilidad de quebrar la hegemonía ideológica de los sectores dominantes está en el mundo contemporáneo en la construcción del discurso mediático. Y en todo esto que explicaba muy bien Macy's, o sea, los medios están metidos hasta el tuétano de la vida social. Entonces, dar la disputa ahí es muy importante, sin perder de vista lo que señalaba muy bien Macy's, yo asumido plenamente eso, no hay que caer en esa lógica de que somos zombies completamente manipulados por los medios, ¿no? Es decir, hay una legitimidad en la vida cotidiana, sobre todo, efectivamente, que es la que construye eso. Entonces, por un lado, digamos, esa dialéctica se dio en un enfrentamiento de los gobiernos progresistas con los medios de derecha, que ganaron el primer round, digamos, ¿no? Los medios estaban muy arrinconados. Piensen en el caso, el punto más alto del enfrentamiento en Venezuela, por ejemplo, que es cuando llegan al golpe de Estado. Después de eso, con la derrota que sufren, los medios quedan medio arrinconados, digamos, ¿no? Y ocurrió con mayor o menor fuerza, creo yo, en todas las experiencias progresistas. Pero luego hay este resurgir, ¿no? esta posibilidad, y ahí es donde yo veo como un factor clave, más allá de los elementos políticos, económicos, etc., pero veo como un factor clave esta temprana lectura que hace la derecha de que hay que diversificar la disputa mediática.
Y me parece que, si uno piensa sobre todo en el caso ecuatoriano, ahí ganaron la partida, o sea, volvieron a tomar la iniciativa de esa disputa en los medios. Piensen ustedes que, para pensar en estos portales que les he mencionado, en algún momento se convirtieron en el referente de la opinión de todo el mundo, izquierda, derecha, y bueno, siempre hay gente de izquierda despistada orgánicamente, y entonces se convirtieron en la fuente de información inclusive de las izquierdas. Es decir, uno veía que ya las referencias en redes o las referencias en los análisis, etcétera, se referían a estos sitios más que a la propia prensa, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que esto, insisto, yo creo que las izquierdas vieron esto un poco tarde, pero esta posibilidad de entrar en esa disputa es una primera cosa que yo felicitaría de la revista, en el sentido de que se pretende eso, porque además ahí hay una toma de posición muy clara en torno a que hay que generar estos espacios para dar una disputa. O sea, no es solamente, no es esa neutralidad, y esta sería una segunda cosa que yo felicito a la revista, hay una posición, hay una toma de postura política, además muy clara, y no es solo una idea de hagamos información neutral, independiente, impoluta y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, creo que a eso se añade otra cosa, que es el momento actual en el que el país está viviendo. Digo, para no deprimirnos en masa y entrar ahí en una cosa muy fea y positiva, no voy a recabar lo que está ocurriendo. Pero una cosa que en esta misma disputa es importante tener en cuenta es que en un momento de cerco mediático, donde hay una, ahora sí más, no sé si la expresión correcta es cerco mediático, pero donde hay una homogeneidad y una univocidad en todos los medios, atreverse a quebrar esa hegemonía de los medios parece que es de un menor rendimiento. Y además creo que es una cuestión urgente. Yo creo que hay buena parte de la sociedad que demanda que se tengan reflexiones que se hacen en otros espacios, ¿no? Entonces yo saludo también aquello en la revista. Y yo retomaría también, creo que en eso coincidimos también con Messi, el nombre de la revista es muy sugerente, sin duda, por todo lo que significa la crisis, precisamente, pero es un nombre muy atinado, ¿sí? Yo añadiría lo que ya ha dicho con mucha lucidez también, sí. Añadiría que hay que pensar en esa misma lógica, además que si uno toma a Marx para pensar la noción de crisis, claro, la racionalidad del capitalismo es la crisis, es decir, esto de generar, destruir permanentemente lo humano, la naturaleza, es su modo de reproducirse. Y ahí yo suscribiría esa idea de que ahí se atina en este sentido profundo que precisamente plantea la identificación de la revista, ¿no? Es esta idea de crisis desde esta condición profunda en la que vivimos permanentemente. Y yo rescato ahí otra cosa que la revista plantea también, y es esto de pensar en la crisis como una posibilidad de replantearse, reformularse, renovarse, pero además hacer ejercicio de crítica, pero además en una cosa que yo creo que es indispensable y que por algunas razones se ha convertido en un tabú en el Ecuador, que es la crítica, o sea, construir desde la crítica a la orden establecida, etcétera, pero particularmente desde la crítica a la izquierda ecuatoriana, que es algo que yo quisiera subrayar. Es decir, uno puede hacer fácilmente un recorrido por la historia de la izquierda ecuatoriana y encontrar que lo que más le falta a la izquierda ecuatoriana es autocrítica, como se suele decir. Se repite un montón, ¿no? Además, como nos aprendemos los manuales, nos aprendemos los panfletos y recordamos a Vladimir Ilich, hay que decirle Vladimir Ilich, porque si no uno dice Lenin y eso puede haber confusiones un poco complejas. Entonces, recordamos que la autocrítica, pero se convierte en una muletilla que no termina de ser cierta. O sea, yo siempre señalo esto que me parece que es una cosa metafórica de lo que ha sido esta incapacidad de autocrítica de la izquierda. Algún partido, que no voy a decir el nombre, había puesto alguna vez una pinta ahí en una pared que decía 40 años luchando por el socialismo. Y alguien con mucha creatividad le había puesto abajo y nada. Entonces, creo que es la mejor muestra de cómo funcionaba la izquierda ecuatoriana. Y me parece que esto que la revista señala como una perspectiva general de hay que hacer un ejercicio crítico, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, es fundamental también. Señalaría uno de los elementos que a mí me parecen muy arriesgados, inclusive, y más aún en este contexto. Porque no se trata solo de tomar posición medio en abstracto, es decir, no es así como somos gente chévere que cree en la democracia. Mencionó doña Macy's.
A mí me ha llamado mucho la atención lo que decía al inicio, esa posibilidad de reflexionar en distintos planos y sobre distintos problemas, ¿no? Está la coyuntura nacional, está el análisis político, está el análisis cultural, está esta lectura interesante del feminismo, que al menos un par de artículos lo señalan. Recuerdo sobre todo aquel de Volver a los feminismos populares, en donde se hace una fuerte discusión con ciertas tendencias hegemónicas del feminismo, y ahí es donde uno puede ver con claridad lo que significa tomar posición política, ¿no? Es una crítica a ciertas posturas hegemónicas a partir de la necesidad de darle contenido de clase a la lucha feminista, ¿no? De dejar de plantearse esa especie de bronca eterna entre el género y la clase y pensar que más bien la mejor perspectiva es tratar de juntarlas. Los interesantes artículos muy informados, además, en torno a, sobre todo uno, en torno, digamos, al contexto internacional, sobre todo tengo en mente uno, aquel sobre Siria y sobre la situación de Siria que ha ocurrido en estos días, que me parece que ayuda también a ubicar muy bien qué es lo que está ocurriendo allá en medio de todo ese barullo mediático que en lugar de aclarar lo que genera es más bien mucha confusión. Y en fin, bueno, la política interna, creo que sí, ahí uno puede ver esto que decía Carlos de inicio, ¿no? De que, claro, uno puede ver ciertos artículos y decir, no, pues son correístas, y leer otros y decir, no han sido morenistas, o alguna cosa parecida. Digo, eso es medio inevitable, ¿no? No es verdad que has advertido mucho que la intención es librarse, lo digo por experiencia propia, o sea, yo he padecido eso hasta la saciedad. Es inevitable, y yo en un momento dado me hacía mucho drama y decía, yo no soy correísta, yo soy comunista, pero en fin, no servía de nada. Entonces, al final, es que sí, es la dinámica de la disputa política que a uno le va arrastrando nomás, y ahí a veces el purismo no ayuda, digamos. Bien, entonces digo, esos me parece que son los elementos más importantes y quisiera para concluir plantear algunos elementos que permitirían la discusión, digamos. Me parece, resumiendo un poco más desde el lado en el que yo más me muevo, que es el análisis político y no sé, y demás cosas. Quisiera rescatar algunos elementos para la discusión, como digo, algunos aspectos que si uno sintetiza lo que están diciendo los artículos, me parece que hay mucho para el debate, digamos. La primera cosa es esto de volver sobre la noción de crisis y esto de la crítica a la izquierda y demás, pero me parece que ahí es necesario profundizar una reflexión indispensable, es decir, claro, uno puede decir la crisis, en el caso ecuatoriano es la crisis de la izquierda tradicional, etcétera, pero sí es indispensable contextualizar eso en función de que la crisis de la izquierda es una crisis mundial y desde hace ya mucho tiempo. Es decir, y lo voy a resumir con esta fabulosa idea que tenía Georg Lukács, este estupendo filósofo marxista, ¿no? Él decía de su época, de los años 20, 30, cuando él era joven, digamos, esto de que el mundo vivía la actualidad de la revolución. Y uno puede decir que el mundo vivió esa actualidad hasta los años 60, 70, quizá. En América Latina, pero se quedó un poquito más. Pero en este momento en donde la hegemonía de lo que era el horizonte político estaba asignado por la idea de revolución. Y la izquierda tenía una hegemonía en esa disputa indiscutible. Claro, los tiempos que vivimos desde hace un tiempo para acá son bastante diferentes y están asignados más bien por la crisis de ese proyecto histórico, con todo lo que significó. Es decir, es una crisis de unas dimensiones enormes. Esa propia condición de crisis del capitalismo, al final de cuentas, arrastró al proyecto de la revolución mundial, la arrastró con él, ¿no? Y ese es el contexto que vivimos. Vivimos un tiempo de, para parafrasear a Lukács, de actualidad de la contrarrevolución, desde hace un buen tiempo. Es decir, cuando se impone el neoliberalismo, cuando se imponen las tendencias postmodernistas, cuando se producen todo ese tipo de rupturas, lo que se va imponiendo progresivamente es un sentido de contrarrevolución, o al menos de conservadurismo respecto al orden social. Entonces eso cualifica dramáticamente lo que significa la izquierda y lo que significan las posibilidades de la izquierda en este contexto. Digo, me parece que lo que la revista plantea en torno a la noción de crisis puede llevarnos a profundizar este debate de, como preguntaba en algún momento Bolívar Echeverría, ¿qué es ser de izquierda hoy? O sea, porque, digamos, si vamos a los esquemas clásicos, resulta que llevados a la actualidad ya no operan. Es decir, tenemos una realidad muy distinta de lo que el capitalismo es en la actualidad a lo que pudo ser en otros momentos de la historia. En ese sentido creo que a la vez que, como yo decía, yo reivindico mucho esto de una
una toma de posición por la necesidad de pensar el socialismo, también es indispensable tener en cuenta que en términos reales el socialismo no es una alternativa política real en este momento. O sea, me refiero a con capacidad de disputa hegemónica, al menos regional, digamos. Es decir, ahí el camino por recorrer para poder apuntalar una perspectiva como esa me parece que es muy largo y que requiere sobre todo una profunda reflexión, ¿no? Lo otro que me ha llamado la atención, por mis propias discusiones, que me parece muy interesante, es el problema del Estado. Por este dilema que planteaba Carlos, ¿no? Este dilema entre la izquierda es estatista o es antiestatista, ¿sí? O no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay, claro, ahí hay mucho que debatir, porque creo que uno de los elementos centrales de lo que ha sido la experiencia en América Latina de las últimas décadas ha sido esto de, bueno, ¿qué hace la izquierda con el Estado? Y es una cosa incómoda y nos movemos entre el fetichismo del Estado y la estadofobia, ¿no? Entonces, o el Estado es el demiurgo que puede transformar la realidad, o no, el Estado no es nada y no sirve para nada y no sé qué. Creo yo ahí que es necesario una lectura igual muy detenida para poder saber cuáles son estas posiciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Sobre todo porque lo he encontrado repetido en varios de los artículos que abordan esta problemática en la revista, que es esta visión de, como se conoce un poco en las discusiones del marxismo sobre el Estado actuales, esta visión instrumentalista del Estado, ¿no? O sea, que deriva de el Estado es un instrumento de la relación de clase, ¿ya? Y que tiende a veces a simplificar el problema. Porque claro, recuerdo, la verdad no me acuerdo quién escribía esto, pero decía, bueno, sí, no vamos a decir que eso no sea así, pero por ejemplo, el Estado así, pensado así, el Estado como pensaba Pulanzas, por ejemplo, el Estado pensado así en los capitalismos centrales, que es una cosa, pero pensado con esa misma lógica en los países periféricos es otra. Entonces, no necesariamente, o sea, es decir, si el Estado está atravesado, por ejemplo, por relaciones de dependencia y el Estado permite recomponer posibilidades de cierta soberanía nacional, eso es bastante distinto al Estado vinculado a los grandes monopolios capitalistas de los países industrializados, por ejemplo. Entonces, creo que ahí también, sobre este debate estatismo-antiestatismo, se abren unas perspectivas muy interesantes para la discusión, pero es muy importante complejizar la discusión. Es decir, creo que o sea, digo, y esta es mi opinión, por supuesto, y es precisamente para el debate, yo creo que la perspectiva instrumentalista ya no ayuda mucho a explicar la relación Estado-capital en las nuevas condiciones del capitalismo. O sea, y eso porque el Estado tuvo un tipo de relación con el capital en ciertos momentos de su historia, es decir, no los podemos pensar como dos condiciones estáticas. Y me parece que más bien ahora lo que estaría ocurriendo es una especie de desprendimiento del capital respecto del Estado por la lógica de dominación que se está asumiendo. No quiere decir que el Estado no sea importante, ni sea funcional a la reproducción del capital, pero sigue siendo, por supuesto. Pero hay unas complejidades ahí mayores. Y eso tiene que ver con una tercera cuestión que quisiera señalar, pero que creo que debe relacionarse también con aquello de cómo se construye hegemonía política en las sociedades del capitalismo tardío, para decirlo con el nombre que algunos lo identifican. Y parece que el Estado es un espacio en el que es posible construir hegemonía política. O sea, si alguna lección nos dejaron los gobiernos progresistas, es que en el Estado se puede construir una hegemonía política de corte popular, ¿no? Es decir, que la toma del Estado no deja de ser importante. O sea, la interesante perspectiva autonomista y demás, a mi modo de ver, quedó superada con la experiencia de los progresistas. Y bien, eso lleva a otra discusión que no voy a tener mucho en esto, pero que creo que hay que darla, y es muy importante porque está relacionado con todo esto, es el famoso debate revisionismo-reformismo, ¿no? Que está presente también en buena parte de los artículos que se escriben en la revista, y, o sea, reformismo y revolución, ¿verdad? Y creo que este es un momento en donde no se puede caer en esta lógica de los hermanos enemigos, digamos, ¿no? De matarse entre ellos. Es lo que ocurrió inclusive en Europa en cierto momento, ¿no? La socialdemocracia y los comunistas, destruyéndose entre ellos, generaron el espacio político ideal para que el fascismo emerja. Y es una cosa que se repite cíclicamente. La disputa de las izquierdas en la región dio lugar a que se fortalezcan las derechas. Y si ahorita si a alguien le cabe alguna duda de que quienes han salido ganando de esa disputa son las derechas, bueno, tendría que empezar a estudiar la física cuántica de señores que nos gobiernan o alguna cosa así, porque no puede ser más evidente
que en ese enfrentamiento a muerte entre las izquierdas de estatistas y antiestatistas, correístas y no correístas, de chavistas, castrochavistas y anticastrochavistas, los grandes ganadores son, y eso supongo que significa que yo acabo de concluir, los grandes ganadores son las derechas. Entonces me parece que, volviendo a una fórmula que Rosa Luxemburg escribe en las primeras líneas de su famoso texto sobre reforma o revolución, es decir, ella lo que decía es a los sectores de la socialdemocracia que no les interesa cambiar nada, es a lo que les interesa, a quienes les interesa poner como una contraposición imposible a la reforma y la revolución. Para los comunistas, decía ella, lo lógico es entender que la reforma es un camino también hacia la revolución. No solo vía reformas, pero la reforma tiene que apuntalar las perspectivas revolucionarias. Es decir, yo creo que vale la pena volver sobre esa idea de ahí hay un falso debate. O sea, ahí hay un falso debate, porque el reformismo, al final de cuentas, ayuda a ganarle terreno a los sectores conservadores. Pongo solo un ejemplo muy concreto para entender eso, lo que nos está pasando en el Ecuador. Yo honestamente pensé que después de los 10 años de correísmo, a nadie se le iba a ocurrir volver a decir que lo de la base de Manta fue el peor error histórico que había cometido en seguridad del Ecuador. Y ahí estamos, con un pelotón de gente diciendo que tienen que volver la base de Manta. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Cualquier posibilidad progresista o de izquierda ahora tiene que retrotraerse de nuevo para volver a recorrer el camino que ya se ganó en esos años. O sea, sí, los Boy Scouts no eran socialistas, ¿te acuerdas? No, o sea, no, sí eran de chupa, sí, bueno. Pero seamos honestos, nos vieron haciendo cierto trabajo que no se pudo hacer antes. El punto era cómo ir de ahí más lejos. Pero lamentablemente ahora nos toca volver más atrás para empezar de nuevo el mismo trabajo. Ese me parece que es otro debate muy interesante. Y finalmente solo quiero concluir con otra cuestión que también se dice en varios de los artículos de los análisis de coyuntura y demás, que tiene que ver con lo de los sectores populares, que me parece muy interesante. Es decir, por ejemplo, aquel artículo que ya no recuerdo el título, creo que habla de la experiencia bolivariana y de los consejos comunales, que también habías mencionado, Carlos. Claro, ahí te dice, evidentemente ahí hay una experiencia de construcción política popular que creo que es quizá la más avanzada de lo que se pudo tener en estos años. Sin embargo, cuando hablamos de los sectores populares, siempre, y esto es precisamente para la discusión, estamos frente a ese problema de, digamos, a la tentación de idealizar lo que puede salir de los sectores populares, ¿no? Y creo que eso demanda, sobre todo, entender qué significa. Además por experiencia, porque yo siempre digo, los populismos o los progresismos, o como quisiéramos llamarles, nos dejaron, para las izquierdas más radicales, digamos, nos dejaron una serie de retos planteados. Por ejemplo, que ya lo habían hecho antes, en los anteriores ciclos populistas. Por ejemplo, ¿cómo construyes identidad política y organización política con los sectores no organizados? O sea, ¿cómo convences a los no convencidos? O sea, porque si hacemos, claro, si tratamos de hacer militancia y convencimiento con el partido de 3, 4, ya no es muy difícil. Pero ¿cómo logras convencer a, por ejemplo, cómo pasas de la organización de base de 3%, 6%, que sacó la izquierda única, pura y verdadera en la última elección, a que se pasen a ese lado el 50%, el 60% que apoyó al correísmo durante 10 años? Es decir, ahí hay un reto. Y me parece que ahí está una de las discusiones importantes, porque esos son sectores populares. Además, si uno mira, es curioso, como a veces nosotros pecamos de clasecentrismo, ¿no? Inclusive los super radicales, ultra revolucionarios intelectuales de izquierda, en realidad pecamos de clasecentrismo, ¿no? O sea, porque una muletilla, un lugar común respecto al correísmo, es decir, esto de 2013 ya el correísmo se derechizó y no sé qué, ¿no? Que es desde nuestra mirada. Si uno mira el comportamiento electoral respecto al correísmo, es todo lo contrario. Es decir, son los sectores populares los que empiezan a votar más fuertemente por el correísmo, mientras las clases medias ya no. Y las clases medias empiezan a sufrir un proceso de derechización muy agresivo cuyo resultado catastrófico es el que estamos viendo en estos días. Entonces, claro, ahí, digamos, es más complejo que decir solamente esto, y me parece que este llamado, como digo, varios de los artículos vuelven, insisten en aquello de los sectores populares son el sujeto de la transformación. Como principio general, concuerdo plenamente, la construcción de una alternativa va por ahí, pero a la vez nos plantea un montón de preguntas complejísimas como estas. O sea, ¿cómo construye eso? ¿Cómo se construye con un sujeto que está desperdigado
que es difícil organizar. O sea, seamos honestos con eso. Es difícil organizar, pero eso no tiene que ver con que los sectores populares tienen cualquier propensión a no organizarse, ni mucho menos. Me parece que es una lógica propia de lo que significa el capitalismo en estos días. El capital, una cosa se puede llamar algo así como el capitalismo total. El capitalismo controla ya todas las esferas de la vida social. Y eso supone por principio una disrupción del vínculo social. Es decir, hagamos mea culpa nomás, o sea, a nosotros nos llaman a reunión de profesores, asamblea de profesores para formar un sindicato porque nos están explotando. Van 4 gatos. O sea, entonces, en el condominio hay problema de alguna cosa, te llaman de reunión, no vas. Entonces, y eso atraviesa todos los estratos de la sociedad. Entonces me parece que, evidentemente, claro, hay experiencias, este llamado a la experiencia de lo que han sido los consejos comunales, o lo que ha sido, yo siempre digo, aquel resquicio de la dignidad humana, que es la lucha de los kurdos, precisamente, como un brillante teórico marxista contemporáneo, Moshe Postón, que dice, no, es que el problema es que el proletariado ya no es el sujeto de la historia, el problema es que con la dinámica del capitalismo contemporáneo es el capital que es el sujeto de la historia. Arrebatarle esa condición es lo que supone el paso hacia la posibilidad de construcción de alternativas. Y me parece que todos los esfuerzos que podamos hacer, sobre todo para la reflexión, yo creo que es un momento en donde la acción por la acción no ayuda. Yo creo que es un momento en donde la reflexión, una profunda reflexión, interpretar el mundo, ¿no? Esto, digamos, para hacer una correcta lectura de la famosa tesis 11 de Marx, no es pasemos nomás a la acción, no importa la teoría, ¿no? O sea, si no, Marx no se había dedicado 30 años de su vida a desganitarse leyendo economía política. Creo que es un momento en donde la necesidad de entender bien qué significa este nuevo mundo del capitalismo en el que estamos viviendo, en donde, insisto, esas cosas violentas que estamos viendo ahí son la expresión más paradigmática de esa lógica del dominio del capital, es muy importante. Y creo que al señalar esos temas, además al plantearlos así, es decir, al plantear aquí hay unos problemas que tenemos que pensar para la construcción de alternativas progresistas con un horizonte socialista en serio, me parece que es uno de los grandes méritos de la revista, y por eso una vez más saludo la iniciativa, y si dan chance espero poder escribir alguna vez. No tengo otros compromisos también para escribir con otros gentes, pero hay que...